Buenos días, alumnos. Vamos a dar inicio con la sesión de aprendizaje de Profe, buenos razonamiento días. verbal. El tema de hoy día corresponde a aptitud verbal. Bien, viene una serie de ejercicios para poder razonar, precisar respuestas y luego manejar el significado de las palabras. Bien, en el primer ejercicio tenemos identificar el sinónimo en los siguientes paradigmas. Entonces, sinónimo de paradigma es bloque de palabra. Hay 3 bloques de palabras. Entonces, diría, en otras palabras, 3 paradigmas. Bien. ¿Qué cosa es dolo? Dolo es una acción negativa en ventaja de uno. Entonces, ¿cuáles son los sinónimos? Engaño, color, malestar, dolor, tabla. El sinónimo próximo a dolo es engaño. Timorato. Timorato es aquella persona que es tímido, que es miedoso, ¿no? Mucho temor. Entonces, temido, tímido, temeroso, medroso, temible. Entonces, acá hay 2 sinónimos. Frente a 2 sinónimos, lo que queremos es identificar de una palabra técnica a otra palabra técnica. Entonces, es medroso. Timorato, su sinónimo, es medroso. Si no hubiera medroso, sería tímido. Pero como es una palabra técnica muy poco utilizada, esa otra palabra técnica, medroso es el sinónimo. Amnistía. Amnistía significa perdón, absolución, ¿no? Una forma de perdonar, especialmente de las instituciones para un determinado pago. Dice carcelaria, sentencia, regalía, perdón, prisión. El sinónimo de amnistía será perdón. Ahí, perdón. Ejercicio 2. Completar los espacios en blanco según corresponda. ¿Bien? Entonces, argot es sinónimo de, ¿no?, jerga, germanía, germanía. ¿Bien? O replana también se dice replana. Falacia. Falacia es mentira. Falacia es sinónimo de mentira. Anota ahí, mentira. Sinónimo de mentira. Malestar. Malestar es sinónimo de una actitud desfalleciente. Entonces, un sinónimo será desfalleciente, desfallecer, molestia, dolor, intranquilidad. Varios sinónimos. Acaecer significa suceder. Entonces, acá, suceder, acontecimiento, suceso. Anotamos acontecimiento, suceso. Estamos anotando los espacios según lo que pide el sinónimo de Profe, cada palabra. ¿Sí profe, pregunte? ¿podría volver a... Sí, por supuesto. podría... Argot es replana, germanía, jerga. Sinónimo de argot es germanía, jerga, barbarismo. Falacia. Falacia es sinónimo de mentira. Falacia es sinónimo de mentira. Malestar es sinónimo de dolencia, dolor, intranquilidad. Acaecer es sinónimo de suceso, acontecimiento. Pasemos al ejercicio 3. Construir una oración con las siguientes palabras. Somático. El aspecto somático del boxeador. El aspecto somático del boxeador. Somático está relacionado al cuerpo, a los músculos. Entonces, en la oración, el aspecto somático del boxeador. En regalía. Regalía significa el tributo que se paga por las canciones, por las composiciones, por la música que se produce. Entonces, los compositores recibieron cuantiosas regalías. Los compositores recibieron cuantiosas regalías. Alias. Los delincuentes
tienen alias para no ser descubiertos. Los delincuentes tienen alias para no ser descubiertos. ¿Qué es alias? Alias es el sobrenombre, Aliados. el seudónimo, ¿no? El apodo. Entonces, los delincuentes utilizan alias para no ser descubiertos. Enarbolar. Enarbolar significa levantar. Levantar una asta. Por ejemplo, enarbolamos nuestra bandera nacional. Entonces digo, enarbolar la bandera peruana es sinónimo de patriotismo. Enarbolar la bandera peruana es sinónimo de patriotismo. Esas palabras hay que subrayar en la oración. Ejercicio 4. Identificar el antónimo en los siguientes paradigmas. Ya dije, paradigma es sinónimo de bloque de palabras, 3 paradigmas. O también se llaman corpus, del latín cuerpo. ¿Bien? Difamar en el primer ejercicio, en el primer paradigma, difamar es hablar sobre la dignidad de una persona, negativamente. Hablar negativamente sobre la dignidad de una persona. Entonces era elevar, elogiar, deslumbrar, enajenar, denigrar. Denigrar es también hablar mal, pero me está pidiendo antónimo. Lo opuesto a difamar será elogiar. La respuesta es elogiar. Bloque 2, bloque palabra inicuo, o llámese paradigma inicuo. ¿Qué cosa es inicuo? Inicuo es una sustancia perjudicial, un producto perjudicial, un veneno, un ácido. Por ejemplo, la ponceña de las arañas es inicua para la salud. El veneno de las serpientes es inicuo para la salud del hombre. Inicuo, bueno, justo, honorable, apreciable, equino. Entonces, lo contrario a esto será bueno, la palabra bueno. No hay otra palabra. Encono. Encono significa el odio, el rencor a una persona. Odio, rencor, animadversión a una persona. Entonces, lo contrario a eso será admiración, afecto, ternura, esperanza, emotivo. Entonces será afecto. Afecto es sinónimo de cariño. 5. Colocar verdadero o falso, según corresponde. Entonces ahí tenemos esmero, es sinónimo de abulia. No, entonces ponemos falso, no es sinónimo de abulia. ¿Qué cosa es esmero? Esmero es una dedicación que se hace para hacerlo algo bien, las cosas. Mucha voluntad. Abulia es la dejadez, la apatía, la ociosidad, pocas ganas de vivir. Entonces no guarda sinónimo, entonces ponemos F falso. Sumiso es sinónimo de autoritario. El sumiso es el obediente y el autoritario es el mandamás, el propietario. Entonces no es sinónimo, falso. El autoritario es el que manda, el que gobierna. Indemne es sinónimo de ileso, desde luego. La persona que sufrió un accidente está indemne, o sea, está ileso, verdadero. Erial es sinónimo de páramo, por supuesto. Erial es un lugar seco, cálido, desértico, como páramo, verdadero. Proclive es sinónimo de distante. Ya, ese es falso, porque proclive significa que está dado, es propicio. Distante es alejado. Entonces, ¿guarda una sinónimo? No, falso. Claudicar es sinónimo de continuar. No son sinónimos, son antónimos, entonces será falso ahí. Claudicar es sinónimo de continuar, no. Bien, vamos a desarrollar los ejercicios de vocabulario. De vocabulario.
Estos ejercicios de vocabulario vamos a desarrollar para incrementar el bagaje léxico, el significado de las palabras. Importante. Esotérico es aquello que está oculto. Anotamos ahí. Esotérico es aquello que está oculto. Mitómano, persona que utiliza la mentira continuamente. Mitómano, persona que utiliza la mentira continuamente. Apócrifo. Apócrifo es falso, copia, réplica. Siniestro, malo, malévolo. Bien. Ahora, categórico significa firmeza. Categórico significa firmeza. Firmeza, exactitud. Exactitud. Hedor. Hedor significa el mal olor. Hedor es sinónimo de pestilencia. Pestilencia. Maloliente. Objetar es oponerse a un acuerdo. Es oponerse a un acuerdo. Coma, decir lo contrario. Bien. Indocto es aquella persona que no tiene cultura, no tiene preparación, no conoce, está en una situación de analfabeto o ignorancia. Persona que no tiene cultura. Indocto, persona que no tiene cultura. Bisoño, persona que no tiene experiencia. Persona que no tiene experiencia. Siguiente, gravamen. Gravamen, aplicación de una multa. Aplicación de una multa. Remoto. Remoto está relacionado a la distancia. Remoto está relacionado a la distancia. Ascenso. Subir un nivel. Subir un nivel. Por ejemplo, en la Fuerza Armada, el ascenso, ¿no? Sube un nivel. El alférez sube a teniente, el teniente a capitán. O sea, el ascenso está en diferentes grados. No para el subalterno tiene otra nomenclatura. Tenemos ahí exordio. Entonces, exordio corresponde a la primera parte de un trabajo, de un libro. Por ejemplo, yo digo prólogo, presentación, prefacio, son sinónimos de exordio. Exordio. ¿Ya bien? Entonces, ahí anotamos, pero se puede relativizar exordio también como la parte final de un libro, de un trabajo, de un drama. ¿Qué es complot? Complot es un acuerdo programado. Complot es un acuerdo programado para desarrollar un bien o un mal. Para desarrollar un bien o un mal. Un acuerdo concretado, pensado, para hacerle daño a un bien, persona, etc.
cerrar paréntesis, cerrar ahí. Entonces, un complot mayormente es de vertiente negativa. ¿Sí? Verbosidad. ¿Qué significa verbosidad? Verbosidad significa manejo de palabras con facilidad, muchas palabras. Verbosidad, manejo de palabras con facilidad. Ejercicio siguiente, interino. Aquello que se estipula internamente. Aquello que se estipula mediante el manejo de las palabras, ampliación de palabras, oratoria, facilidad de palabras. ¿Ya? Entonces, ya dijimos interino, aquello que se maneja dentro de un lugar o en una forma muy simple, no oficial. Deterger es un verbo de limpieza, deterger. Es como decir limpiar, limpiar, ¿no? Deterger es limpiar. Dilapidar. ¿De acuerdo del hijo pródigo? El hijo pródigo en la Biblia dilapida su dinero, malgasta. Los dilapidar es botarate, derrochador, gastador. Siguiente, raudo, raudo, raudo con elegancia, con elegancia. Impávido, ¿bien? Entonces, una recomendación va a ser, si en alguna palabra se han retrasado, tienen que decírmelo para poder repetir el término. Es importante el manejo de las palabras. Bien, entonces, ¿alguna pregunta ahí? Ya, impávido, ¿no? Impávido, acción o situación, donde se enfrenta con valentía una persona. Acción o situación donde una persona se enfrenta con valentía a una persona o contexto. Contexto. ¿Están anotando ahí? Ya, está claro. Entonces, malquistar. Pasamos a la palabra malquistar. Malquistar es hacer que una persona se enemiste o pelee con otra. Malquistar es hacer de que una persona se enemiste, se pelee con otra. O sea, en otras palabras, persuadir a que una persona pelee con otra. Amnistía significa el perdón, absolución, absolución. Amnistía es perdón, absolución, concesión. Permiso, perdón también. Luego tenemos la palabra ladino. Ladino es el astuto, el sagaz, el pillo. Ladino, astuto, sagaz, pillo. Astuto, sagaz, pillo. Ladino. Forense. Médico que está relacionado a los cadáveres. Médico que está relacionado a los cadáveres en accidentes. Bien, una persona, por ejemplo,
ve que en la calle es atacado por un delincuente. El delincuente dispara a un transeúnte, muere. Entonces, eso no lo ve cualquier médico, eso lo ve un médico forense. El médico forense se especializa solo ver en cadáveres que han sido atacados, matados, heridos, que sea. Factible significa aquello que es posible, aquello que tiene condiciones para desarrollar algo. Factible aquella actividad que sirve para poder realizar los objetivos propuestos. En otras palabras, factible es sinónimo de posible. Bien. Sevicia. Estamos en sevicia. Sevicia es una maldad, una actitud negativa. Sevicia es una maldad, una actitud negativa de maldad. Bien. Estamos tomando apuntes. Luego tenemos la palabra disoluto. Persona que se encuentra fácilmente, disoluto, persona que se encuentra fácilmente a actitudes contrarias. A actitudes contrarias. Bien. Afable. Afable es aquella persona que tiene respeto, moderación, educación y útil. Siguiente palabra, dimitente. Dimitente es el verbo dimitir, ¿no? Entonces, un sinónimo de eso sería renunciante, quien renuncia, renunciante. Pues digo en la oración, Jorge dimitió a subir a la montaña de Huascarán. Dimitir es fugarse, separarse de desacuerdo. Apilar es juntar algo en la oración. Apilar es reunir, juntar algo. Ladino. Ladino es astuto, sagaz, pillo, delincuente, etc. Amilanar. So, ya hicimos el ladino. A ver, pregunte, dimitente. Ya hicimos ladino, ya. Ya, si se hizo, sí, arriba se hizo, ya no sé. Aquí arriba está ya no se vuelve a anotar. Ya. Amilanar, también creo que ya hicimos. Amilanar es llevar a una persona a acobardarse. Amilanar es acobardar. Acobardar. Festinar. Festinar significa relativo a un acontecimiento alegre, chistoso, relativo a fiesta. En una fiesta siempre hay algarabía y alegría, ¿no? Está lo relativo a alegre, gracioso o circunstancia de fiesta. Chabacano. Chabacano significa aquello que no tiene orden, hay desorden, no es brusco, falta de normas de urbanidad, actitudes de ignorancia, de torpeza. Chabacano. Felonía. Felonía viene de felón. ¿Qué es felón? Felón es el traidor. Entonces, cuando yo digo felonía, traicionera diría, ¿no? Una actitud de traición. Una actitud de traición. Luego entramos a exuberancia. Exuberancia es cuando existe en abundancia algo. No, digo, hay exuberancia en frutos comestibles, o hay exuberancia en manzanas, ¿no? O hay exuberancia en leche, queso, ¿no? En una granja. Fascinante, maravilloso, impresionante. Fascinante, maravilloso, impresionante. Gélido. Gélido es
relativo al hielo, muy frío. Relativo al frío, muy frío. Congelado, congelado. Férreo, muy fuerte relacionado al hierro. Muy fuerte relacionado al hierro. O en actitud, una autoría férrea. Discernir, en la siguiente palabra, discernir. Discernir es escoger, identificar. Discernir es escoger, diferenciar para tomar una decisión. Discernir. Bien. Execrar es hablar mal de una persona, hablar mal de su dignidad. Hablar negativamente de una persona. Abocar. Abocar es la palabra que está relacionado a algo. Relacionado a algo. Relacionado a algo. Prolijo. Extenso. Amplio. Extenso, amplio. Con una amplitud. Con una amplitud. Exangüe. A ver, ahí tenemos exangüe. Exangüe significa cansado, agotado, cansado, agotado, desmotivado. Ya, hasta ahí. Alguna palabra se repite. Por ejemplo, acá hay una palabra, hegemonía. Circunstancia de progreso y desarrollo. Entonces, ahí quedamos. Ahora vamos a pasar a preguntar a algunos alumnos. A ver, quiero ampliar en estos minutos, en cada clase se va a tomar en cuenta 5 a 10 minutos para el entrenamiento de argumentación. El tema de argumentación va a ser un concurso que se va a llevar a cabo en el mes de octubre en nuestra institución y es el tratamiento básicamente del tema de comunicación, lenguaje, literatura, razonamiento verbal y plan lector. Entonces, la argumentación surge de un enunciado que hay que justificar eso. Por ejemplo, yo digo, ¿no? El Perú es un país rico en recursos naturales, donde existe pobreza, miseria, hambre. Entonces, ese enunciado tengo que argumentar por qué es pobre, si teniendo riqueza no lo utiliza. Entonces, el Perú es un escenario que se conoce históricamente por la mala administración de sus autoridades. Han visto gobiernos que traicionaron a los fines y objetivos de nuestra patria. El Perú, en extensión geográfica en el siglo XVII, era enorme mediante el virreinato. Hoy en día el Perú es minúsculo frente a lo que comparamos con el imperio inca, el Tahuantinsuyo. Entonces, en el primer sustento para pobreza y miseria sobre este enunciado, el Perú es un país pobre donde existe hambre, miseria, pero es un país rico en recursos naturales. Entonces, ¿a qué se debe eso? Uno, la mala administración de sus autoridades, la deslealtad de sus autoridades, donde está inmerso, está dentro la corrupción, el engaño, el chantaje. Otra, la actitud de los peruanos no es
de trabajo en muchas regiones del Perú. El hombre selvático de Oxapampa, o en algunos lugares que pude observar, trabaja hasta las 11 de la mañana, Pucallpa, 11, y trabaja 3, 4 horas, y después en la tarde no trabaja. Es la actitud. Si hay menos trabajo, hay menos ingreso económico. Entonces, la actitud de las personas también está mal, ¿no? O sea, hay jóvenes que pueden trabajar en las quebradas vírgenes, creando nuevas chacras, nuevos huertos. No las hay. Prefieren ir a divertirse. Entonces, está la actitud. Argumentación. Ejemplo 2. O sea, estoy argumentando al enunciado porque el Perú es un país pobre si el Perú es un país rico en recursos naturales. Ya argumenté por qué. Tercer caso para argumentar. No utilizamos ni amamos nuestros recursos naturales. Por ejemplo, se desprecia la carne de alpaca o la carne de paco. El poblador de Huancavelica, Puno, Ayacucho desprecia. Prefiere solamente el cordero. Y si lo come, es en las reservas. Pero ¿qué sucede? Entonces la carne de paco o alpaca cuesta menos. Chile lo compra a un precio muy barato. ¿Y qué hace Chile? Esa carne lo enlata, lo lleva a conserva y lo vende a los argentinos. Y como los argentinos están cansados de tanto ganado, de tanta carne vacuna, qué rico se lo come el enlatado de carne de paco de Huancavelica o de Ayacucho o del Cusco. ¿Y cuánto ganan los chilenos ahí? ¿Y por qué no podría ser un peruano eso? Está en nuestra actitud y en el entorno en que podemos amar nuestros recursos naturales, identificarnos, ¿no? Por ejemplo, ¿el Perú sería el primer productor de lana de alpaca? No es. El primer productor de lana de alpaca es Australia. ¿Acaso en Australia aparecieron los auquenios? No. Los auconios son autóctonos y propios de la zona andina del Perú y Bolivia. ¿Qué han hecho? Los australianos se lo llevaron. La papa se lo llevaron a Holanda, a Corea. La papa es peruana. Entonces no amamos, no nos identificamos mucho con nuestros recursos naturales. El orégano, muy poco conocido, no lo utilizamos. ¿Quién hace negocio con eso? España. España se lo lleva a un costo barato por toneladas y gana en la Comunidad Europea vendiendo el orégano peruano. ¿Se dan cuenta? Está en nuestra actitud y en la forma en que no nos identificamos con lo que tenemos. Ese sería tercer caso. Cuarto caso sería, cuarto caso. Amar nuestra cultura, identificarnos con nuestra cultura. ¿Bien? No se ama nuestra cultura, no nos identificamos con nuestra cultura. Y eso tiene una poderosa influencia. Si nosotros visitamos muchos hogares o muchas circunstancias, está por ejemplo, en el plano de la música, está la música extranjera, no la peruana. Por eso Bolivia, en los años 70 del siglo pasado, en los años 80, ya había dado la vuelta al mundo de difundir su música boliviana. Y en folclore, en esa parte, nos ganan los bolivianos, ¿no? Los bolivianos nos ganan la delantera ahí. Entonces, no nos identificamos. Y quinto caso, no existe patriotismo, poco o escaso patriotismo. Hay mucha deslealtad a través de la historia. Si se les contara la historia del Perú es para llorar. Si contara algunos pasajes de la historia del Perú, se van a dar cuenta que hay mucha traición, hay muchos traidores, hay muchos desleales. Pocos se enfrentaron al Perú como verdaderos peruanos y ofrendaron su vida. En eso radica. Los héroes que tenemos son pocos, son poquísimos. La mala administración de las autoridades, la traición, la deslealtad, la poca fe en el Perú. ¿Ven? Y un sexto caso sería la baja autoestima que tenemos de ser peruanos, ¿no? Entonces, muchos, por ejemplo,
sabiendo hablar el quechua, dicen, yo no sé hablar el quechua. Ya ves, no respetamos, no amamos nuestra cultura, no lo difunden esa cultura. Y para que nuestra autoestima crezca, el quechua se enseña en la Universidad de Cornell, en Norteamérica, en la Universidad de Yale, en la Universidad de Washington se enseña el quechua. ¿Se dan cuenta? Nuestro quechua peruano se enseña. El quechua se enseña en los institutos de Australia. Entonces, eso no es para levantar nuestra autoestima. ¿Y por qué enseñan? Para que el turista aprenda quechua y venga y conozca más del Perú y saque más provecho del Perú, desde luego también. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay productos peruanos que son valiosos. Entonces, un recurso, un patrimonio que es el quechua, estudiado en el extranjero. Entonces, hay muchos productos alimentarios que no conocemos nosotros en los mercados ni en nuestras tiendas. Solamente lo van a encontrar cuando ustedes visiten el extranjero. Vayan a una tienda ahorita, ¿dónde van a encontrar una conserva de anguila? ¿Dónde se procesa? En el Perú, pero no para los peruanos. Se procesa para los extranjeros, para Europa. ¿Se dan cuenta? A ver, vayan a comprar esta harina de pescado en cualquier bodega. No van a encontrar harina de pescado, es para Europa, para Norteamérica, para los países, Alemania, Francia, producto peruano. Pero ¿quiénes hacen rico con eso? Las grandes empresas transnacionales, los extranjeros. Por ejemplo, el Perú tiene muchos empresarios. El empresario chileno, perdón, el empresario chileno es el que se hace rico con los productos peruanos. Ya lo dije con la carne de alpaca. Con la fruta de Junín, de la selva central. La mejor fruta de la selva central de Junín no es para el mercado peruano, es para el mercado chileno. ¿Por qué? Porque son empresarios chilenos. Plaza Vea, Metro, Interbank, ¿de quién son? De los chilenos. Inca Pharma son de los chilenos. ¿Y qué le pasa a Perú? Entonces, la esperanza está en los estudiantes que ustedes son, los jóvenes que pueden modificar esa realidad. Entonces, estoy argumentando el enunciado por qué el Perú es pobre si es un país rico en recursos naturales. Está en la iniciativa y creatividad de sus propias personas, de su propio potencial humano. Con eso no quiero decir que el peruano no es creativo. El peruano es creativo, es inteligente. Sino ¿dónde falla? La corrupción, la mentira, el engaño, la deslealtad, la traición. Ahí está el gran problema en esta cultura. Y la pésima o mala administración de sus gobernantes. Hasta hubieron gobernantes extranjeros en el Perú, ministros extranjeros, ¿se dan cuenta? Extranjeros nos han gobernado creo que en 2 o 3 oportunidades. El último es PPK. Entonces, puede haber sido de nacimiento peruano, pero el corazón fue norteamericano. Su familia, su abolengo fue de Norteamérica. Entonces, y así algunos gobernantes han sido extranjeros. Entonces, es importante conocer esa realidad. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo un ejemplo de argumentación. Entonces, ustedes van a escoger un tema y luego argumentan. En eso está el detalle. En cada sesión de aprendizaje voy a tomar 10 minutos para poder entrenarlos, para poder escucharlos y poder ampliar su argumentación. A partir del día de mañana pueden alcanzarme sus enunciados para poder argumentar, o de lo contrario, yo les voy a dar un tema. ¿Está claro sobre el tema, niños? ¿Qué estoy haciendo, Jeremy Díaz? ¿Qué estoy indicando? ¿Me puede decir? Jeremy Díaz, Sí, profe. ¿qué ejemplo estoy dando? Adriana, ¿qué ejemplo estoy dando? Profesor.